Hubo sacerdotes que se hicieron famosos por agradar, y hubo uno que se volvió inolvidable por lo contrario, por no ceder, por no endulzar, por no maquillarlo todo para que encaje. Jorge Loring habló claro cuando lo fácil era callar, y por eso marcó vidas. Pero lo extraño vino después. Cuando llegó su final, el mundo no hizo el ruido que cualquiera hubiera esperado. ¿Cómo se explica que una figura tan influyente se apagara con una despedida tan discreta? Hoy vamos a reconstruir su camino, su impacto y la incómoda pregunta que quedó flotando en el aire. Antes de seguir, deja tu like, suscríbete, activa la campanita y escribe en comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Quédate hasta el final porque la última pieza cambia la forma de mirar todo esto. Antes de que su nombre se asociara a libros, conferencias o frases que aún hoy circulan, Jorge Loring fue ante todo una mente estructurada, incómoda para lo superficial. Nació en una España atravesada por tensiones profundas, donde la fe no era un adorno cultural, sino una pregunta seria, y desde muy joven mostró algo poco común. No aceptaba respuestas fáciles. Mientras otros se conformaban con repetir, él necesitaba entender. Por eso su camino inicial apuntaba a lo técnico, a lo racional, a un mundo donde todo debe sostenerse con lógica y pruebas. Ese detalle no es anecdótico, es la clave de todo lo que vendría después. Porque cuando alguien formado en el rigor de los números y la estructura decide dar un giro radical hacia el sacerdocio, no lo hace por impulso emocional, lo hace porque algo más fuerte lo empuja. Y en su caso, esa llamada no apagó la razón, la llevó más lejos. Al ingresar en la compañía de Jesús, encontró un espacio donde pensar no era pecado y creer no significaba renunciar a la inteligencia. Allí se formó con una disciplina férrea, aprendiendo que la fe, si no se sostiene con argumentos, se vuelve frágil. Esa combinación cabeza fría y convicción profunda definió su estilo para siempre. Loring no predicaba desde el sentimentalismo ni desde la vaguedad. Hablaba como quien sabe que cada palabra tiene consecuencias. No le interesaba sonar amable si eso implicaba diluir el mensaje. Su forma de comunicar era directa, casi quirúrgica, y por eso impactaba. No buscaba aplausos ni reconocimiento, buscaba provocar una reacción interior. Entendía que la fe no es herencia automática ni costumbre social, sino decisión personal. Esa visión lo llevó a preparar cada charla como si fuera decisiva, cada respuesta como si alguien se jugara algo importante al escucharla. Con el tiempo, esa manera de pensar y creer lo volvió distinto. Mientras muchos sacerdotes se movían con cautela, él avanzaba con claridad. Mientras otros evitaban temas difíciles, él los ponía sobre la mesa sin rodeos, y así empezó a construirse una figura que no encajaba del todo, demasiado racional para quienes querían una fe emocional, demasiado firme para quienes preferían ambigüedad. Sin darse cuenta, en ese cruce entre ingeniería mental y vocación sacerdotal, Loring estaba sembrando tanto la admiración profunda de miles como la incomodidad silenciosa de otros, y esa tensión, nacida desde el primer día, sería la antesala de todo lo que vendría después. Desde el inicio de su ministerio, Jorge Loring dejó claro que no había venido a encajar sino a decir. Vivió en un tiempo donde la fe comenzó a presentarse como algo opcional, flexible, negociable, y donde el lenguaje religioso empezó a suavizar para no molestar. Frente a ese escenario, él eligió exactamente el camino contrario. No moderó sus palabras, no diluyó conceptos, no se refugió en frases ambiguas. Para Loring, la verdad no era una preferencia personal ni una construcción cultural, era algo que se anuncia completo o se traiciona. Esa postura lo convirtió rápidamente en una figura incómoda, incluso dentro de ambientes eclesiales donde se valoraba más la prudencia que la claridad. Mientras muchos optaban por mensajes genéricos que no exigían nada, él iba directo al centro: vida, muerte, responsabilidad, salvación, coherencia. No hablaba para tranquilizar conciencias cansadas, hablaba para despertarlas. Y eso tenía un costo. Su formación intelectual le permitía sostener debates sin retroceder, responder preguntas difíciles sin rodeos y desmontar objeciones con lógica. No improvisaba ni hablaba desde la emoción momentánea.
Cada intervención estaba pensada como un acto serio, porque para él lo que estaba en juego no era una discusión, sino el sentido último de la vida. Esa firmeza lo hizo destacar en una época que empezaba a desconfiar de las afirmaciones claras. En lugar de adaptarse al clima cultural, se convirtió en una especie de piedra en el camino. Para algunos era un faro necesario, para otros una molestia persistente. Su mensaje no permitía quedarse en la zona cómoda de la tibieza, obligaba a tomar posición. Y eso, en cualquier época, genera resistencia. Loring entendía que la indiferencia era más peligrosa que el rechazo abierto. Prefería provocar incomodidad antes que pasar desapercibido. Por eso llevó su palabra a espacios donde ya no se hablaba de Dios: auditorios, universidades, medios de comunicación. No buscaba confrontar por confrontar, buscaba entrar donde estaban las preguntas reales. Su tono era sereno, pero firme, respetuoso, pero sin concesiones. Esa combinación descolocaba. No era el sacerdote que confirmaba lo que el oyente ya pensaba, era el que lo obligaba a revisarse. Con el tiempo, esa actitud lo fue aislando silenciosamente de ciertos circuitos donde se prefería un discurso más adaptable. No hubo rupturas públicas ni escándalos, pero sí una distancia que se podía sentir. Y sin embargo, esa misma claridad lo conectó profundamente con la gente común, que veía en él a alguien auténtico, sin doble discurso. Así, en plena era de lo tibio, Jorge Loring se convirtió en una figura imposible de neutralizar. Demasiado claro para ser cómodo, demasiado coherente para ser ignorado. Y esa incomodidad, sembrada desde prontano, explicaría muchas cosas que vendrían después. Cuando Jorge Loring escribió Para Salvarte, no estaba pensando en prestigio, debates académicos, ni en ocupar vitrinas intelectuales. Estaba pensando en personas concretas, en dudas reales, en conciencias que cargaban preguntas que nadie se atrevía a responder sin rodeos. Ese libro nace desde una urgencia pastoral, no desde un cálculo editorial. Y ahí está su fuerza. En una época donde muchos textos religiosos se volvían abstractos, excesivamente técnicos o cuidadosamente ambiguos, Loring hizo exactamente lo contrario. Fue directo al núcleo: vida, muerte, sentido, pecado, responsabilidad, salvación. Palabras que muchos evitaban, él las colocó en el centro, pero no con un lenguaje frío ni distante, sino con una claridad que desarmaba. Para Salvarte no se lee como un tratado, se enfrenta como un espejo. Página tras página, el lector es obligado a detenerse, a cuestionarse, a decidir si la fe es solo costumbre heredada o una opción que compromete toda la vida. Por eso el libro no dejaba indiferente a nadie. No era cómodo, pero era profundamente honesto. Su impacto no fue inmediato por campañas ni por respaldo institucional. Creció de una forma más poderosa, de mano en mano. Se regalaba en familias, se usaba en catequesis, circulaba en retiros, aparecía en momentos de crisis personal. Muchas personas no lo leían porque querían, sino porque sentían que lo necesitaban. Ese es un detalle clave. El libro no prometía bienestar emocional ni soluciones rápidas, exigía coherencia. Y esa exigencia explicaba tanto su difusión masiva como la incomodidad que generaba. Porque en un mundo que comenzaba a rechazar cualquier límite, Loring hablaba de consecuencias. En una cultura que huía de la palabra juicio, Loring la colocaba sin miedo. Para algunos lectores, esa franqueza fue liberadora, hasta sanadora. Para otros, excesiva, dura, imposible de aceptar. Y ahí se marcó una frontera invisible alrededor del autor. El libro consolidó su figura como referente indiscutible para miles, pero al mismo tiempo lo volvió difícil de encasillar dentro de discursos más adaptables. No era un texto que se pudiera suavizar sin traicionarlo, y eso, con el tiempo, tuvo un precio. Sin embargo, lo verdaderamente importante es esto. Décadas después, Para Salvarte sigue siendo buscado, citado y compartido, no porque sea actual, sino porque toca preguntas que no envejecen. Ese libro formó conciencias, incomodó seguridades falsas y dejó huellas profundas que no se borran con el paso del tiempo.
Y quizá por eso, cuando Jorge Loring murió, resultó tan desconcertante que una obra con semejante impacto no fuera acompañada de un reconocimiento público a la altura de lo que realmente había provocado. Con el paso de los años, Jorge Loring entendió algo que muchos tardaron en aceptar. El mundo ya no se estaba formando solo en los templos, sino en los salones, en las universidades, en los televisores encendidos y en los debates cotidianos donde la fe casi nunca tenía voz. Y lejos de replegarse, decidió salir, no para buscar notoriedad, sino para disputar el espacio donde nacían las preguntas reales. Así comenzó a aparecer en conferencias, charlas abiertas y programas de comunicación donde el mensaje cristiano ya no era bienvenido por defecto. Ese paso fue decisivo, porque al salir del ámbito protegido del templo, Loring expuso su palabra a la crítica directa, al cuestionamiento público y al juicio inmediato, y aún así no cambió su tono, no adaptó el contenido para caer mejor, no maquilló las ideas para hacerlas digeribles, hablaba igual que siempre, con calma, con firmeza, con una claridad que resultaba desconcertante para muchos oyentes. Mientras otros buscaban agradar o evitar fricciones, él asumía que incomodar era parte del precio de decir la verdad. Su estilo era inconfundible. No gritaba, no dramatizaba, no seducía con emociones fáciles. Argumentaba, explicaba, conectaba fe y razón de una forma que obligaba a escuchar. Eso generaba un efecto particular. Aun quienes no estaban de acuerdo se veían obligados a prestar atención, porque no hablaba desde la improvisación ni desde el dogmatismo ciego, hablaba desde la convicción razonada, y esa combinación era rara. En un contexto mediático que empezaba a premiar lo superficial y lo ambiguo, su palabra sonaba casi fuera de lugar, pero justamente por eso entraba en las casas. Personas que jamás habrían escuchado un sermón se encontraban de pronto reflexionando frente a una pantalla. Familias enteras discutían sus ideas después de una charla. Jóvenes que no pisaban una iglesia se veían interpelados por preguntas que creían resueltas. Loring no buscaba convertir a audiencias en masa, buscaba provocar una grieta interior, y lo lograba. Cada intervención era una invitación incómoda, no a sentirse bien, sino a revisarse. Con el tiempo, esa presencia pública fue generando una reacción doble. Por un lado, una enorme gratitud popular de quienes sentían que alguien por fin decía lo que otros evitaban. Por otro lado, una creciente incomodidad en ambientes donde se prefería un discurso más adaptable al clima cultural. Sin escándalos ni confrontaciones abiertas, comenzó a percibirse una distancia. Pero él siguió, porque no había salido del templo para agradar al mundo, sino para hablarle de frente. Y así, sin cambiar una sola coma de su mensaje, la voz de Jorge Loring cruzó paredes, entró en hogares y se convirtió en referente para miles. Una voz que no pedía permiso, no buscaba consenso, y por eso mismo empezó a marcar un antes y un después en la forma de comunicar la fe fuera de los espacios tradicionales. Con el paso del tiempo, alrededor de Jorge Loring, comenzó a instalarse una sensación difícil de definir, pero imposible de ignorar. Respeto, sí. Celebración, no. No se trataba de rechazo abierto ni de confrontaciones públicas, tampoco de censuras explícitas. Era algo más sutil, más incómodo, más silencioso. Loring seguía siendo reconocido por su trayectoria, por su capacidad intelectual, por la influencia real de sus libros y conferencias, pero ese reconocimiento venía acompañado de una distancia evidente. No era promovido como modelo, no era amplificado con entusiasmo, no era colocado en el centro de los discursos oficiales. Su figura parecía tolerada más que abrazada, y esa ambigüedad decía mucho. En una iglesia que atravesaba debates profundos sobre lenguaje, adaptación cultural y formas de anunciar la fe, Loring representaba una referencia incómoda. No porque dijera algo nuevo o extremo, sino porque decía lo mismo de siempre con demasiada claridad. Mientras otros optaban por fórmulas prudentes, él mantenía un mensaje nítido que no dejaba espacio para interpretaciones cómodas. Eso generaba un contraste cada vez más visible. Una enorme adhesión popular por un lado
y una frialdad institucional por otro. La gente común lo escuchaba, lo leía, lo recomendaba. En parroquias, familias y grupos pequeños, su nombre era sinónimo de coherencia. Pero en ciertos espacios, su presencia se volvía discreta, casi lateral. No se lo atacaba, pero tampoco se lo impulsaba. Y ese tipo de silencio pesa más que una crítica abierta. Loring nunca reaccionó a esa distancia. No se quejó, no denunció, no construyó un relato de persecución. Siguió haciendo lo mismo de siempre: hablar claro, escribir, enseñar. Esa actitud reforzó todavía más su credibilidad ante quienes lo seguían, porque veían en él a alguien que no dependía del aplauso para ser fiel. Sin embargo, la distancia seguía ahí, acumulándose con los años, como una tensión que nadie nombraba pero todos percibían. En un contexto donde la visibilidad también comunica mensajes, la ausencia de entusiasmo oficial empezó a interpretarse. ¿Era simple prudencia o era incomodidad frente a una figura que no se dejaba moldear? No hubo respuestas claras, pero la percepción quedó instalada. Loring se convirtió en ese tipo de referente que muchos respetan en privado, pero pocos celebran en público. Y esa paradoja terminó definiendo su lugar en vida. Demasiado influyente para ser ignorado, demasiado firme para ser exhibido. Esa distancia, tejida sin palabras, preparó el terreno para lo que vendría después. Porque cuando alguien ha vivido bajo el signo del respeto sin aplauso, su despedida final difícilmente iba a ser ruidosa. Y sin que nadie lo dijera explícitamente, esa ausencia de celebración empezó a formar parte del mismo relato que hoy intentamos comprender. El día que murió Jorge Loring, muchos pensaron que algo grande iba a ocurrir después, no por morbo, no por espectáculo, sino por pura lógica histórica. Cuando alguien ha marcado generaciones, cuando sus libros han circulado durante décadas y su voz ha formado conciencias en silencio, lo normal es una despedida visible, un reconocimiento proporcional, una memoria pública clara. Pero eso no fue lo que pasó. La noticia apareció, sí, pero sin fuerza, sin eco, sin el peso que cualquiera habría esperado. No hubo un momento colectivo de cierre, no hubo un «aquí está su legado» dicho en voz alta. Y esa ausencia generó una incomodidad difícil de nombrar. No había escándalos que justificasen una distancia, no existían controversias recientes que explicasen una despedida discreta. Simplemente, el reconocimiento público no estuvo a la altura de la huella real. Y cuando la desproporción es tan evidente, la pregunta se impone sola. ¿Fue simple descuido? ¿Fue indiferencia? ¿O era el reflejo final de una incomodidad que se había acumulado durante años? Nadie dio una explicación clara. Y en ese silencio, la figura de Loring empezó a transformarse, porque lo que no se dice, se interpreta. Algunos vieron en esa discreción una señal de que su estilo ya no encajaba en ciertos relatos dominantes. Otros pensaron que era la consecuencia natural de haber sido siempre una voz muy clara en tiempos que prefieren matices. Lo cierto es que ese día no cerró una historia, la abrió. El silencio posterior no apagó su nombre, lo volvió inquietante. Personas que lo habían leído volvieron a buscar sus textos. Otras comenzaron a preguntar quién realmente había sido. Y sin proponérselo, la falta de ruido convirtió su muerte en un símbolo. Un símbolo incómodo, pero elocuente. Porque a veces lo que no se dice mucho más que cualquier homenaje. Y ese día, precisamente por todo lo que no pasó, quedó claro que la historia del padre Jorge Loring no se iba a cerrar de forma sencilla. Lo que ocurrió después de la muerte de Jorge Loring no estaba en ningún guión previsto. Lejos de diluir su figura, el silencio que rodeó su despedida comenzó a producir el efecto contrario. Como un boomerang inesperado, aquello que parecía destinado a cerrar su historia terminó proyectándola con más fuerza. Personas que habían escuchado su nombre de lejos empezaron a preguntar quién era realmente. Lectores antiguos volvieron a abrir sus libros. Fragmentos de sus charlas reaparecieron, se compartieron, se comentaron. Y algo llamó poderosamente la atención. Sus palabras no sonaban antiguas, no parecían desfasadas, no daban la impresión de pertenecer a otra época.
Al contrario, parecían escritas para un presente marcado por la confusión, la ambigüedad y el cansancio espiritual. En un mundo saturado de discursos suaves, su claridad resultaba casi provocadora. El silencio institucional, lejos de apagar la memoria, activó la curiosidad. Y la curiosidad llevó al descubrimiento. Muchos jóvenes que nunca lo habían escuchado en vida se encontraron con una voz distinta, una voz que no buscaba agradar ni negociar el mensaje. Eso generó un contraste fuerte con otros discursos religiosos que percibían como diluidos. De pronto, Loring se convirtió en referencia póstuma, en una especie de punto de comparación incómodo, no porque ofreciera soluciones fáciles, sino porque exigía coherencia. El efecto fue silencioso pero constante. No hubo campañas organizadas ni homenajes espontáneos masivos. Hubo algo más profundo. Personas hablando entre sí, recomendándose textos, compartiendo ideas que habían quedado grabadas. Y así, su legado empezó a circular por canales que nadie controlaba. Cada vez que alguien se preguntaba por qué una figura así había sido despedida sin ruido, la pregunta abría la puerta a su obra. El contraste se volvió evidente. Mientras el reconocimiento oficial había sido discreto, la memoria popular crecía. Y eso reveló una verdad incómoda. El impacto real de una vida no siempre coincide con el volumen del aplauso final. En el caso de Loring ocurrió lo inverso. El silencio actuó como catalizador. Lo que no se dijo despertó interés, lo que no se celebró generó búsqueda, y lo que parecía destinado al olvido terminó ganando una nueva vigencia. Su figura empezó a leerse no solo como la de un sacerdote influyente, sino como la de alguien que incluso al morir seguía incomodando, porque solo incomoda aquello que todavía tiene fuerza. El efecto boomerang fue claro. Cuanto más se intentó cerrar su historia sin énfasis, más personas sintieron la necesidad de abrirla de nuevo. Y así, sin homenajes ruidosos ni discursos oficiales, Jorge Loring empezó a crecer después de muerto, no en poder institucional, sino en significado. En ese punto, el silencio dejó de ser ausencia y se transformó en mensaje, un mensaje simple y perturbador. Cuando una voz es auténtica, no necesita micrófonos para seguir resonando. Con el paso del tiempo, el nombre de Jorge Loring dejó de funcionar solo como referencia biográfica, sino empezó a operar como criterio. Ya no se hablaba únicamente del sacerdote, del autor o del conferencista, sino de lo que su figura obligaba a enfrentar, porque su legado no es decorativo ni neutral, incomoda. Incomoda porque no se puede encajar en una etiqueta cómoda, porque no admite ser reducido a una anécdota del pasado ni archivado como otro estilo de otra época. Cada vez que alguien vuelve a una de sus frases, cada vez que reaparece uno de sus libros, se reactiva la misma tensión. Claridad frente a tibieza. Loring no ofrecía un mensaje adaptable al gusto del oyente, ofrecía un mensaje que exigía respuesta. Y eso, incluso después de su muerte, sigue generando reacciones opuestas. Para muchos es una brújula en tiempos de confusión, una voz firme cuando todo parece diluirse. Para otros, es una figura que preferirían mantener en segundo plano precisamente porque recuerda verdades que no encajan bien con discursos más flexibles. Pero incluso ese intento de minimizarlo confirma algo esencial. Solo se intenta archivar aquello que todavía tiene fuerza. Si su legado estuviera muerto, no haría falta discutirlo. Su influencia persiste porque apunta a lo esencial. Responsabilidad personal, coherencia entre lo que se cree y lo que se vive, y consecuencias reales de las decisiones. No hablaba de temas secundarios ni de modas pasajeras, hablaba de salvación, de sentido, de vida vivida en serio. Y esas preguntas no caducan. Por eso su figura reaparece una y otra vez, especialmente en momentos de crisis cultural o eclesial. Cuando todo se vuelve confuso, cuando el lenguaje se vuelve impreciso, su claridad vuelve a ser buscada. No porque fuera perfecto, sino porque era coherente. El detalle más revelador es que su legado no depende de homenajes, instituciones ni campañas de memoria. Vive en otro lugar, en conciencias inquietas, en personas que, después de escucharlo o leerlo, ya no pueden fingir que todo da igual. Esa es la razón por la que su muerte silenciosa terminó formando parte de su herencia, no como una injusticia que lo borra, sino como un signo que lo define, como si incluso al final se confirmara lo que él mismo enseñó durante décadas. La verdad no siempre recibe aplausos, pero tampoco se deja enterrar. El legado de Jorge Loring no se archiva porque no fue construido para ser cómodo, fue construido para ser fiel. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar sin filtros y a vivir sin excusas, su no seguirá ahí, incomodando,
desafiando y recordando que la fe auténtica nunca pasa desapercibida. La vida del padre Jorge Loring deja una imagen difícil de borrar. Una voz que habló claro cuando era más cómodo suavizarlo todo, y una despedida que no hizo el ruido que su impacto merecía. Pero el silencio no lo venció, lo convirtió en pregunta, y una pregunta, cuando es real, no muere, se multiplica. Ahora te toca a ti. ¿Tú crees que esa despedida discreta fue simple casualidad o el reflejo de cuánto incomodaba su claridad? Si este video te hizo pensar, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en comentarios qué opinas y desde qué ciudad y país estás viéndolo. Y no te vayas, mira el video que está apareciendo ahora en pantalla porque entra un tema todavía más intenso y más apasionante que este.